Chicos, ¿cómo están? Bueno, creía que esta es la última clase, así que bueno, sigo con lo que veníamos. Quiero decirles que les estaré avisando cómo hacer la evaluación, porque todavía la verdad es que no lo tengo definido. Supongo que les daré un trabajo práctico como para que ustedes puedan relacionar temas. Vamos a ver, todavía no lo sé. Así que bueno, por ahora les estaré dando esta clase y en breve les estaré avisando esta semana cómo vamos a hacer la evaluación. Lo relativo a psicoanálisis es tomar nota de mis clases y de ahí voy a evaluarlo, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, por supuesto me escriben o me mandan un mensaje al chat que tenemos armado grupal. Bueno, también decirles que realmente es una lástima no habernos conocido en forma presencial. En lo personal, realmente me hubiera gustado mucho más dar clases presencial. Mis clases presenciales no tienen nada que ver con estos audios. Pero bueno, nos hemos adaptado a lo que se pudo y bueno, y pido disculpas si les pareció quizás eh, a lo mejor no tan jugoso el recorrido, pero la realidad es que al no conocerlos, no puedo tener conocimiento de qué saberes traían, cuál es la dinámica de cada uno. Y lo cierto es que estos son temas que lo importante es que ustedes sepan, digamos, los conceptos centrales y funcionen como disparador de salir en búsqueda de más información, si es que lo desean. Esa es un poco digamos, la posición nuestra como docentes en general, en este contexto en particular, porque la realidad es que al no conocernos y demás, es mucho más difícil saber el estado, digamos, de cada uno, ¿no? Como no tenemos la interacción, digamos, de la clase presencial y aunque no lo crean, se pierde bastante. Pero bueno, nada, igualmente intenté transmitirles digamos, lo más saliente de cada uno de los temas. Y bueno, espero poder verlos en alguna otra materia. Yo doy Constitución de la Subjetividad también, así que quizás con suerte en otro año nos podremos ver personalmente, ¿sí? Bueno, retomo, ya les digo, en la semana les aviso cuál va a ser el sistema de evaluación. Estudien los textos que tuvieron. En cognitiva, simplemente la parte histórica, la parte contextual, la idea central, lo mismo para conductismo, muy importante Levi-Strauss, ¿sí? En lo que es filósofos, bueno, sobre todo Kant, las ideas fundamentales, eh, saber la diferencia, saber diferenciar entre antigüedad, Edad Media, modernidad, posmodernidad, y bueno, conocer, digamos, los cambios conceptuales que hubo en cada una de las épocas, ¿sí? Y también tener más o menos clara la definición de Kuhn sobre paradigma. Bueno, saber la idea de Bachelard también es muy importante. Entonces, estos son pensadores, chicos, que ustedes piensen que invitan a la reflexión, invitan a, a cuestionar el saber, o acompañar el saber. Así que bueno, retomo entonces desde lo que veníamos viendo de psicoanálisis y bueno, un gusto igual haber podido acompañarlos de algún modo en este contexto con esta materia, ¿sí? Bien, estábamos hablando de aparato psíquico, estábamos hablando de la primer tópica, veníamos hablando de consciente, preconsciente, inconsciente, mencionamos digamos, cómo se va corriendo Freud en el primer método que es la hipnosis al método, a las dos reglas fundamentales, ¿no? De la asociación libre y la atención flotante. El descubrimiento de inconsciente desde el punto de vista de la observación de sus pacientes histéricas, donde manifiestan un contenido en su discurso que conscientemente no lo tienen. Entonces, él ahí va a conceptualizar que hay, digamos, un saber no sabido por el paciente,
que está contenido en una instancia psíquica llamada inconsciente. Nombramos también que el inconsciente tiene ciertas características, ¿sí? En principio que puja por aparecer en la conciencia, si bien está reprimido, y que se reprime en función de que algo resulte inconciliable para la conciencia, puja todo el tiempo por aparecer en la conciencia y aparece a través de sus formaciones propias, que son los actos fallidos, los sueños, los lapsus, los síntomas. También recorrimos diciendo que el aparato psíquico está regido en un primer momento por el proceso primario, ¿sí? cuyos mecanismos son la condensación y el desplazamiento. Esto creo no haberlo dicho en la clase anterior. Entonces, piensen lo siguiente, chicos, el mecanismo de condensación y desplazamiento son dos mecanismos propios del funcionamiento del aparato psíquico que lo que van a permitir es que el material que queda en el inconsciente aparezca en la conciencia de manera disfrazada. ¿Por qué va a aparecer de manera disfrazada? Bueno, porque la realidad es que por algo está reprimido. Desde el sentido común, podemos pensar que si algo fue reprimido porque fue inconciliable, si apareciera de manera cruda, es decir, tal como fue reprimido, volvería a ser inconciliable e insostenible por la conciencia. Es decir, nos generaría mucha angustia, ¿no? Estar permanentemente recordando aquel material que está reprimido. Por esa razón, en la gran, digamos, inteligencia que conlleva en sí el funcionamiento de nuestro aparato psíquico, los mecanismos de condensación y desplazamiento permiten que ese material, cuando irrumpe, es decir, cuando se produce lo que se denomina, comillas, fracaso de la represión, es decir, el retorno de lo reprimido, la represión siempre fracasa, chicos. Es un mecanismo de defensa que existe, que va a ser parte de la constitución del aparato psíquico, pero que fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque el inconsciente siempre hace fuerza por aparecer nuevamente, pero va a aparecer de un modo disfrazado, de un modo desfigurado. En este sentido, condensación y desplazamiento son parte de los mecanismos del proceso primario, ¿sí? Entonces, supongamos la formación de un sueño. Vieron que ustedes en un sueño muchas veces sucede que tenemos una persona que decimos era mi hermano, pero tenía los ojos de mi tía y la forma de hablar de mi jefa y a su vez estaba vestida como mi mamá, ¿no? Entonces nosotros sabemos que era a lo mejor nuestra hermana, pero tenía las formas de todas estas personas. Bueno, ahí estamos hablando de un mecanismo de condensación. O también nos puede suceder que podemos decir, estaba en la casa de mi mamá, pero en realidad era la casa de mi amiga, ¿sí? Ahí se produce un desplazamiento. Bien, todos estos mecanismos de desfiguración en las imágenes oníricas son, digamos, están justamente dadas de este modo para evitarnos justamente la angustia. Después nosotros llevamos a análisis y a nuestro psicólogo estos recuerdos. Igualmente, en interpretación de los sueños, Freud lo va a explicar muy bien. Dentro de los procesos de mecanismos del sueño, hay uno que se denomina elaboración secundaria, que es cuando al despertar nosotros volvemos a hacer una elaboración sobre eso que recordamos, por lo cual lo que contamos nunca es realmente el sueño en sí, sino un proceso de elaboración secundaria de ese sueño, ¿sí? Bien, continúo. Bien, continúo. Quiero, pensar en condensación, ¿sí? Entonces, podemos pensarlo como un mecanismo, ¿sí? Que se observa cuando un mismo elemento condensa, contiene o representa varios pensamientos del sueño. En una representación van a confluir varias significaciones o una serie de representaciones, ¿sí? Estas se van a fusionar varias ideas del pensamiento inconsciente para llegar a una sola imagen en el contenido manifiesto, ¿sí? Bien, los ejemplos ya se los di antes. Y el desplazamiento es cuando se desplaza la carga energética, el afecto de una representación a otra, ¿sí? Por ejemplo, no sé, sueño con, supongamos un varón que
A ver, vamos a decir, soñó con la esposa, pero la esposa tiene el cuerpo de Pampita. ¿Qué pasó ahí? Desplazamiento, ¿sí? Entonces, la técnica para acceder al inconsciente, Freud va a decir que es la regla fundamental ligada a la atención flotante por parte del analista y la asociación libre por parte del paciente, denominado esto regla fundamental del psicoanálisis. Bien, quiero contarles del inconsciente, ¿sí? El inconsciente es una instancia psíquica que es muy interesante desde el punto de vista de lo temporal. El inconsciente no tiene tiempos, chicos, no hay tiempos cronológicos en el inconsciente. Es decir, que no es que se reprimió cuando tenía 4 años y hoy a mis 44 esto tiene valor de cuando yo tenía 4. No, aquello que yo reprimí a los 4 años y que a lo mejor tuvo carácter traumático o que fue un pensamiento, una situación angustiosa, en mis 44 años tiene valor actual. ¿Sí? Subrayo esto, actual. El inconsciente tiene valor actual. Es atemporal. ¿Sí? El inconsciente, digamos, puede coexistir diferente material dentro del inconsciente, ¿sí? Diferentes representaciones, pero los tiempos no se van a tener en cuenta. ¿Sí? El inconsciente, chicos, está en la superficie del discurso. Muchas veces encontramos un fragmento de inconsciente en el discurso de un paciente, mucho más fácil de lo que uno cree. También pueden coexistir sucesos contradictorios, ¿sí? Que es este, por ejemplo, sueño con mi esposa, pero tenía el cuerpo de Pampita. Imaginen que en mi caso sería una gran contradicción si le pasara eso a mi marido. Chiste. Bueno, sigo. Bien. ¿Cómo va a aparecer el material del inconsciente a la conciencia? Disfrazado. ¿Por qué? Por estos dos mecanismos que les acabo de mencionar. Condensación y desplazamiento, ¿sí? ¿Por qué va a aparecer de esta manera? Justamente para intentar perturbar lo menos posible a la conciencia, ¿sí? Para que no sea intolerable. Hay una formación del inconsciente muy importante, que por supuesto va a ser la que nos va a llevar a hacer una consulta con el psicólogo en general, que es la formación de un síntoma. El síntoma, chicos, es una formación de compromiso, ¿sí? Significa que ahí aparece algo, ¿sí? Que está, digamos, en tensión entre el inconsciente y la conciencia, una formación de compromiso, ¿sí? También aparece de manera desfigurada. ¿Por qué? Porque si yo tengo una parálisis en mi brazo, realmente desconozco por qué es el brazo y no es la pierna. Bueno, acá Freud va a decir que hay un elemento que se denomina la sobredeterminación del inconsciente para la elección de un determinado síntoma y no de otro. Ese brazo, en aquella época, probablemente haya estado ligado al elemento de la masturbación, ¿sí? Y no sea porque sí el brazo quien se va a quedar en estado de parálisis. El componente sexual, ¿sí? Inconciliable para la conciencia, va a estar ligado a la formación de compromiso que se va a dar a través de un síntoma. No es fácil, yo lo entiendo. Así que ustedes me consultan si no lo entienden. Yo trato de hacérselo lo más gráfico posible, ¿sí? Bien, ¿qué más les puedo contar? Bien, por otra parte, también tengan en cuenta que otro de los elementos fundamentales en la investigación del psicoanálisis es el deseo, ¿sí? El deseo justamente tiene que ver con aquello que, digamos, tenemos que tratar de descubrir cuál es nuestro deseo, ¿no? Va a decir Freud. Bien, en aquel momento Freud va a decir que el deseo en las neurosis es un deseo insatisfecho en el caso de la histeria. Y en el caso del neurótico obsesivo va a decir que es el deseo imposible. ¿Sí? Bien. Esto hay que aprender a escucharlo en la clínica, chicos. ¿Sí? Cada quien tiene su forma de expresarlo. El punto es saber escuchar cuando se manifiesta esta cuestión. Ustedes sabrán que en la histeria está la queja, muy marcada, ¿sí? Cuando tenemos pacientes, mujeres, muy quejosas generalmente,
podemos pensar en la posibilidad de una histeria, no siempre, ¿no? Pero digo, la queja es un hilo conductor también. Si bien la angustia es el mayor hilo conductor, cuando aparece en el discurso mucha queja, podemos estar pensando en una insatisfacción sexual, ¿sí? Que produce una sintomatología de carácter histérico. Después, con respecto a los neuróticos obsesivos, podemos pensar que el deseo es imposible. Vieron que en general las patologías de los obsesivos tienen que ver con la imposibilidad de hacer. Vieron que ellos son procrastinadores. Ellos, no sé quién de ustedes se sentirá identificado, ¿no? Con todo el respeto del mundo. Pero digo, ellos lo que viven sobre todas las cosas es la procrastinación. Es la postergación del deseo. ¿Sí? Les cuesta mucho concretar. ¿Está? Bien, ¿qué más? Entonces, ¿cuál sería la función de esta primera conceptualización de Freud respecto a lo que es el aparato psíquico? Bueno, su función fundamental es mantener la energía interna, ¿sí? En el organismo, digo, la energía al menor nivel. Recuerdan que yo al principio en la clase anterior les nombré el concepto de homeostasis, es decir, tratar de lograr que la energía esté en el nivel más bajo. Bueno, entonces, la psiquis va a intentar funcionar como un regulador de esta energía interna, ¿sí? Pero esto no va a estar ligado solamente por lo intrapsíquico, sino por lo intrapsíquico, que van a ser las relaciones vinculares de nuestro medio, ¿sí? Con quienes nos relacionemos y qué nos pase ahí. Bien. Luego de 20 años, Freud, digamos, en el recorrido de su obra durante 20 años, va a llegar a la conclusión de que esta primera tópica no le alcanza para dar cuenta de todos los fenómenos que sigue estudiando, ¿sí? Y de muchas patologías que sigue investigando. Entonces, lo que va a aparecer es su segunda conceptualización del aparato psíquico, ¿sí? Esto va a ser en 1924, donde va a dejar, va a aclarar, va a reformular su teoría, dando entrada a la segunda tópica. ¿Sí? La segunda tópica ya no será como la primera. Y quiero dejarles en claro, chicos, que la segunda tópica freudiana no reemplaza a la primera. ¿Sí? En realidad es una segunda conceptualización de la formación del aparato psíquico que en realidad es más compleja. ¿Sí? Pero no es que una reemplaza a la otra, sino que esta es más compleja. Dejo acá, sigo en otro audio. Bien, chicos, sigo entonces con segunda tópica, ¿sí? Bien, en 1924 Freud escribe un texto que se llama Neurosis y Psicosis y lo que va a dar son criterios de clasificación que están relacionados a diferentes respuestas que va dando el yo. Bien, el yo es una instancia psíquica ya propia de la segunda tópica, ¿sí? Y lo que va a decir Freud en este texto es que las neurosis son el resultado de un conflicto entre el yo y el ello. Ahora les voy a explicar. Mientras que las psicosis son el resultado de un conflicto entre el yo y el mundo exterior, ¿sí? ¿Qué va a dar cuenta Freud? Él va a decir que las neurosis se generan porque el yo no quiere dar lugar a las mociones pulsionales que desde el inconsciente, ¿sí?, empujan por aparecer. Como les decía al principio, el inconsciente siempre puja por aparecer, ¿sí? Pero el hecho de que aparezca implica una irrupción de un algo que probablemente no sea muy agradable para la conciencia, pensándolo en términos de la primera tópica, ¿no? Bien, entonces esto reprimido se transforma en un síntoma, ¿sí? Y el yo continúa esa lucha, ¿no? Contra esa amenaza que proviene del inconsciente, ¿sí? Bien, esto que suena así de simple en realidad es altamente complejo y va a tener mucho que ver con la constitución de la subjetividad, es decir, cómo se constituye el aparato psíquico. Después de muchos años de investigación, en donde por supuesto Freud le va a otorgar un gran valor a toda la función de la mamá, ¿no? Y a la función del papá también, que después va a ser retomado por Lacan
para dar cuenta de psicosis, neurosis y perversiones. Freud, sepan de que él llegó hasta neurosis, digamos, psicosis habló un poco, desarrolló un poco de teoría, pero quien más va a desarrollar al respecto va a ser Lacan a posteriori, ¿sí? Bien, entonces, ¿se acuerdan cuando yo les dije que el cachorro humano venía a este mundo, ¿no? Con esta demanda alocada que trae el bebito recién nacido. Bien, lo que yo iba a decir es que en ese momento, en ese primer momento de nacimiento del cachorro humano, lo que hay ahí es un reservorio pulsional, ¿sí? Un reservorio pulsional. Cada niñito viene con una carga pulsional diferente. Esto también se los dije en la clase anterior. Este reservorio pulsional, Freud lo va a denominar la instancia del helio, ello. Lo habrán escuchado seguro, ¿no? Bien, ¿cómo es el ello? El ello alberga las pulsiones regidas por el principio de placer, ¿sí? Las cuales afloran en general en comportamientos antisociales, ¿no? En la adultez. Ustedes piensen, chicos, que todo lo que se va constituyendo en la infancia va a tener efectos y manifestaciones fundamentales en la adultez. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir en la infancia es lo que se denomina la estructuración subjetiva, ¿sí? La estructura subjetiva de un sujeto se da durante la infancia. ¿Cómo? En el atravesamiento de todas estas instancias que comienza a desarrollar Freud y que luego va a retomar Lacan. La instancia primera sería el autoerotismo, sería el momento del ello, ¿sí? Instancia psíquica de la segunda tópica, el ello. Desde el punto de vista dinámico, el ello entra en conflicto con el yo y el superyo, que ahora lo vamos a ver. Y desde el punto de vista del conflicto neurótico, digamos que va a estar dado por la oposición entre el deseo, como apuesta a la vida, y las pulsiones de muerte. El deseo como apuesta en la vida, digamos, lo que sería la pulsión de vida, Freud lo va a llamar eros, y a la pulsión de muerte la va a llamar tánatos, ¿sí? Rey de la muerte. Sepan, chicos, que Freud siempre va a hablar en términos de dualismos pulsionales. Pulsión de vida, pulsión de muerte, ¿sí? Pulsión de autoconservación, pulsión sexual. Siempre va a hablar en términos de dualismos pulsionales. Entonces, el ello es lo primero de todo, digamos. Cuando nacemos, va a decir Freud, somos puro ello. Esta instancia que es originaria del aparato psíquico está regida por el principio de placer. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? El bebé nace, llora y quiere la teta, quiere la teta, quiere la teta, quiere la teta. ¿Qué hacemos las mamás? Le damos la teta, le damos la teta, le damos la teta. Pero llega un momento en donde nosotros, las adultas, madres o padres, quienes estén en ese rol, ¿sí? O sea, empezamos a darle una pauta, digo, no le damos la teta permanentemente, ¿eh? Empezamos a darle ritmos a los tiempos de amamantamiento, ¿sí? Empezamos a espaciarlos. Este ritmo de amamantamiento que nosotros empezamos a dar en la práctica de la crianza de nuestro hijo son los que empiezan de algún modo a darle cierta calma a esta gran carga pulsional que viene de origen. ¿Sí? Empezamos a organizar este puro caos que implica el ello. Lo empezamos a organizar. ¿Sí? El bebé comienza a aprender, de algún modo, que tiene que esperar. ¿Sí? Que tiene que esperar. Bien, continúo. ¿Qué va a ocurrir acá? En la medida que nosotros empezamos a interpretar ese llanto y a darle ciertas pautas, ¿sí? Donde no vamos a estar después de los 2 meses de vida, más o menos respondiendo permanentemente a ese llanto de manera alocada, lo que vamos a lograr es que se hunda la raíz de la formación de la instancia del yo, ¿sí? Hundimos las raíces de la instancia psíquica del yo. Acá van a notar yo, ¿sí? Segunda instancia psíquica de la segunda tópica. El yo se constituye como una entidad imaginaria,
que representa la imagen que tengo de mí mismo y de la realidad. Entonces, si al principio, desde el ello, estamos regidos por el principio de placer, tomo la teta cuando quiero, duermo cuando quiero, hago pis cuando quiero, o caca cuando quiero, a medida que la función materna, a medida que la mamá va dándole pautas a esta demanda ilimitada, se va estructurando el yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos con nuestros bebés? Le decimos, espera un ratito, ahora voy, espera un poquito, pisa, ahora no, pedime ir al baño. ¿Sí? Bien. La instancia del yo, chicos, es una instancia fundamental. Es una instancia que está posible de ser instituida, digamos, posible de ser constituida, mejor dicho, desde la acción de un otro, ¿sí? Digo, si no hay un otro, el cachorrito humano se muere, ¿sí? Se muere. Cuando digo se muere, no es que se muere de tristeza, se muere. Un bebé, un cachorro humano que nace y no tiene un otro que lo abrace, que lo mime, que lo mire, que le cante, que lo toque, se muere. Los seres humanos no somos seres vivientes preparados para estar en aislamiento. Ja, me río, ¿no? Pero bueno, me río por el contexto, pero bueno, entiendan a lo que voy. El hecho de que nazcamos en absoluto estado de prematurez nos da la vulnerabilidad de depender por mucho tiempo de un otro. Y esa dependencia de un otro trae consecuencias, porque ese otro es quien nos va a subjetivar. En términos de Lacan, podría decirles que ese otro es el portador de los significantes, ¿sí? Es aquel que nos va a dar, digamos, nos va a subjetivar. Entonces, el yo, en realidad, es ajeno a nosotros. ¿Por qué? Porque el yo es lo que nos dijeron que somos, pero no lo que realmente somos. Uy, ese es un tema de debate en clase que da para mucho. Pero bueno, lo dejo ahí picando la pelota para que ustedes lo investiguen o cualquier cosa me preguntan. Da para más. Bien, entonces, en el momento de la constitución del yo, nosotros venimos de la instancia del ello. Yo les dije en algún momento de la clase que el ello es el momento de las pulsiones parciales. El momento de las pulsiones parciales, la percepción en sí del cuerpo como tal, es una percepción de un cuerpo fragmentado. Ahí no hay una unidad, ¿sí? Ahí hay puro caos. Ahí está el bebé que llora, llora, llora y, digamos, es puro caos. Y es la mamá quien le va a ir dando un sentido a ese llanto. Cuando nosotros empezamos a entrar en la posibilidad de la constitución de la instancia del yo, estas pulsiones parciales, va a decir Freud, a través del trato que ese otro nos da, ese otro adulto, ¿sí?, que nos contiene, van a tener la posibilidad de tomar el cuerpo, ¿sí?, como su primer objeto de amor. Entonces, al ser este el movimiento que se produzca, las pulsiones parciales que tenían satisfacción en cada una de sus zonas erógenas, oral, anal, van a tomar al cuerpo como primer objeto de amor. Al tomar al cuerpo como primer objeto de amor, lo que se produce es la ilusión de unidad, es decir, que del cuerpo fragmentado vamos a pasar a un cuerpo, una totalidad. Pero todo esto va a ser de la mano de un gran otro, ¿sí?, de ese otro que nos contiene, que nos mima, que nos mira, que nos habla, que nos canta, ¿sí? Diferentes pulsiones entran en juego acá, ¿sí? Pulsión escópica, la pulsión invocante. Bien, acá se va a constituir la instancia psíquica del yo y esas pulsiones parciales se van a unificar en esta instancia, brindando al sujeto lo que sería una ilusión de unidad y síntesis, es decir, el cuerpo ya es un todo. Muy bien, una vez que esto se produce, Freud va a decir, se da la metáfora de la ameba, la metáfora de la ameba, que la ameba emana sus pseudópodos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si el primer objeto de amor somos nosotros mismos, gracias a este gran otro que nos mira y nos sostiene,
en nuestro yo va a quedar una gran carga pulsional, una gran carga de libido. ¿Por qué? Porque nos tomamos a nosotros mismos como primer objeto amoroso. ¿Qué posibilidad tenemos? Que esa libido tenga dinámica, es decir, no va a quedar estática y fijada en la instancia del yo. Va a tener posibilidad de salir al mundo exterior a catectizar otros objetos. El primero fuimos nosotros, pero vamos a tener posibilidad de catectizar otros objetos. Entonces vamos a tener el dualismo que plantea Freud, que es libido del yo, libido de objeto. Piensen cuando se enamoran de alguien, ¿vieron que está todo puesto en ese otro? Bueno, esto significa que pusimos toda la carga de libido en ese otro, en ese objeto de amor. De repente las cosas fueron mal, nos peleamos o decidimos separarnos y ahí queda un vacío y una sensación espantosa que ustedes todos habrán pasado una vez por esto. O cuando se nos muere alguien querido también, ¿no? Lo mismo. Cuando desaparece ese objeto de amor en lo real, lo que se produce es este proceso que nos garantizó la instancia del yo, que nos garantizó el narcisismo, que es poder reconducir esa libido a nosotros mismos de vuelta. ¿Sí? Esta dinámica, esta libido de objeto puede volver al yo. ¿Sí? Es una posibilidad que tenemos, es una plasticidad que tenemos, ¿sí? En nuestro funcionamiento. Muy bien. Instalado el yo, instancia psíquica del yo, Freud va a desarrollar muchas investigaciones. Esto no los quiero marear con tanta información porque tiene una historia, ¿no? El yo viene de toda su investigación del caso Schreber, que es un caso de una esquizofrenia paranoide, donde él descubre que no podíamos pensar que del autoerotismo pasábamos directo al complejo de Edipo, y es entonces cuando va a realizar su formulación del narcisismo. Bien. Del yo, entonces vamos a poder pasar a la instancia del super yo. Bien, el super yo, ¿qué es? El super yo, chicos, es el heredero del complejo de Edipo. ¿Qué significa esto? Que como bien les contaba, como está libido, va a tener una dinámica y nos va a dar la posibilidad de que primero nos querramos a nosotros mismos, pero después podamos catectizar otros objetos, es decir, depositar amor en otros objetos. Una vez que se instala la instancia del yo, vamos a tener la posibilidad de entrar en la vivencia del complejo de Edipo. ¿Sí? No les voy a explicar complejo de Edipo, va a ser muy complejo y es para desarrollarlo, pero sí les voy a decir que la vivencia del complejo de Edipo se da de una manera en el hombre y de otra manera en la mujer, que este atravesamiento implica el complejo de castración. La mujer, digamos, que entra al Edipo primero por complejo de castración y el hombre sale del Edipo por complejo de castración, o sea que se dan de diferentes maneras. Bien, atravesada toda la dinámica del Edipo, que es bastante compleja y ya la verán más adelante, lo que les puedo contar es que esta vivencia, ¿sí?, muy importante para la estructuración del aparato psíquico, deja como resultado una instancia psíquica denominada superyo. ¿Qué es el superyo? Bueno, el superyo es la voz de la conciencia moral, ¿sí?, que es consecuencia de la introyección de nuestras figuras parentales, chicos. ¿Sí? Todo aquello que nos dijeron en esta vivencia, que es una vivencia sexual infantil, ¿sí?, que es este enamoramiento a papá si soy nena, enamoramiento a mamá si soy mujer, o diferente, puede ser un niño enamorado de su padre, una niña enamorada de su madre. Sepamos de que las salidas de la dinámica edípica son diferentes, digo, puede estar la heterosexualidad, la homosexualidad, la transexualidad, digo, hay diferentes salidas. ¿Qué va a ocurrir acá? Bueno, todo esto va a caer en represión, ¿sí? Se produce lo denominado por Freud amnesia infantil. Todo esto va a caer en represión, chicos. Entonces, la vivencia que se produjo en el atravesamiento del complejo de Edipo deja como herencia la instancia del superyo. El superyo entonces es la internalización de las voces de los papás, ¿sí? Y tiene una de las principales funciones, es el freno que le pone al ello. El ello, piénsenlo como una carga voraz ahí que quiere aparecer, ¿no? Bueno, el ello lo va a regular. El superyo lo va a regular, ¿sí? Va a intentar regularlo.
frenarlo, organizarlo, ¿no? Ponerle ciertos límites a esta gran carga, ¿sí? El punto está en que a partir de esta instancia psíquica, digamos, producto del atravesamiento del complejo de Edipo y herencia del complejo de Edipo, en la persona también va a aparecer algo muy molesto llamado sentimiento de culpa, ¿sí? Y estos son los momentos, digamos, en el que el yo no es tan bien visto por el super yo, ¿sí? Entonces aquí es donde aparecen pacientes, digamos, con ciertas cuestiones de mucho autorreproche, sentimiento de culpa, etcétera, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que el yo tiene que ver con la conciencia moral del sujeto y es consecuencia o producto, digamos, de la introyección de las figuras parentales. Y esto es herencia del paso por el complejo de Edipo, ¿sí? De esta manera tenemos constituida la segunda tópica, ¿sí? Que es el ello, el yo y el super yo. Para que ustedes sepan, las conflictivas, las diferentes conflictivas que nosotros vamos a ver en la clínica, son consecuencia de grandes batallas que se producen entre estas tres instancias y el mundo exterior, ¿sí? El ello conflictúa con el ello conflictúa con el super yo con el yo con el ello, y así intrapsíquicamente se van dando diferentes conflictivas, ¿sí? Un dato interesante es saber que el yo, como instancia psíquica, que es el que en general nos da la identidad y la personalidad, en los tratamientos no funciona de vehiculizador, sino que funciona de obstáculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo de represión, esto que hablábamos al principio como mecanismo de defensa, proviene del yo, ¿sí? El yo es quien decide qué se reprime y qué no se reprime, ¿sí? Entonces el yo en general opera de obstáculo en la clínica, ¿sí? Hay que tratar de eludirlo, hay que tratar de evadirlo. Cuando tenemos pacientes con un yo muy fuerte, es muy difícil que aparezca ahí formaciones del inconsciente, pero bueno, sucede igual y se puede trabajar. Bueno, chicos, creo que hasta acá llegamos. Espero que les haya servido. Les mando un beso grande y estamos en contacto para informarles cuál va a ser la evaluación de todo lo visto hasta acá. Dudas, consultas, pueden escribirme. Les mando un abrazo.